La nieve no deja huellas cuando cae, pero sí las guarda cuando alguien huye. Aquella mañana helada de enero de 1958, los copos cubrían silenciosamente las calles de Lincoln, Nebraska, como si el mundo intentara ocultar lo que estaba por suceder. Bajo ese blanco absoluto, una decisión oscura se formaba. Una semilla venenosa en la mente de un joven de 19 años, llamado Charlie Starkweather. Tenía el rostro endurecido por el resentimiento, los ojos vacíos de ternura y una ira contenida que le hervía bajo la piel. A su lado, una muchacha apenas adolescente, Caril N. Fugate, de tan solo 14 años, lo miraba sin hablar. Aún no se sabía si sus labios cerrados guardaban un secreto, o un grito que nunca fue escuchado. Las casas parecían dormir bajo el hielo. La ciudad entera permanecía sumida en esa calma que precede al desastre, sin saber que el mal estaba a punto de caminar entre ellos. Charlie no era un desconocido para las autoridades. Había trabajado en una planta de procesamiento de basura. Había sido expulsado de la escuela, despreciado por su entorno. Vivía en la periferia del sistema, y en su mente retorcida, el mundo entero le debía algo. Estaba harto de ser humillado, de que su pobreza fuera motivo de burla, de que su amor por Caril no fuera tomado en serio, pero sobre todo, estaba harto de sentirse pequeño. En esa mañana no se dirigió a la escuela ni al trabajo. Se dirigió a casa de Carol. La vivienda estaba ubicada en una zona modesta. Dentro, la madre de Caril, Belda, el padrastro, Marion Bartlett, y la pequeña hermanita de Caril, Betty Jean, vivían bajo reglas estrictas. Había tensiones familiares, gritos que los vecinos decían escuchar ocasionalmente, pero nada que hiciera pensar en la tragedia que se avecinaba en Charlie. Tocó la puerta. Tenía una escopeta envuelta en un trapo y los ojos encendidos de decisión. Carol no estaba. Solo sus padres y la niña estaban dentro. Lo que ocurrió exactamente entre esas paredes nunca quedó del todo claro. Charlie, en sus múltiples declaraciones posteriores, se contradecía constantemente. Dijo que discutió con Marion, que Belda le gritó, que la pequeña lo miraba con miedo. Y entonces, sin más, disparó. Los cuerpos fueron ocultados dentro de la propiedad. Marion y Belda muertos por disparos a quemarropa. Betty Jean Diepin, 2 años, fue estrangulada. La casa permaneció cerrada por días. Charlie dejó un cartel en la puerta: la familia está enferma. No más. Cuando Carol regresó, encontró a su mundo reducido a silencio y sangre. ¿Se unió a Charlie voluntariamente en ese momento? ¿O fue testigo de algo tan atroz que el miedo la dejó congelada por dentro? Durante los siguientes días, los vecinos comenzaron a sospechar. No veían movimiento en la casa. La familia no respondía a las visitas. El cartel seguía colgado, pero algo en el ambiente olía a muerte. Finalmente, alertaron a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron la casa desordenada, la sangre seca en el suelo, y un rastro que se perdía en la carretera. Charlie y Caril ya no estaban allí. La fuga comenzó, una huida sin dirección, marcada por la violencia y el vacío. Un camino que iría sembrando muerte en cada paso. Pero aún entonces, una sola pregunta empezaba a volverse más grande que todas las demás. ¿Por qué ella no huyó? En la radio los locutores informaban con voz temblorosa. Una pareja de adolescentes es buscada por el asesinato de una familia entera. Las fotografías mostraban a Charlie con su cabello engominado, su chaqueta al estilo James Dean. Caril, en cambio, parecía una niña con expresión ausente, como si aún no comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo. Las opiniones públicas se dividieron rápidamente. Algunos decían que era una víctima, que había sido obligada. Otros aseguraban que estaba enamorada de un asesino y lo seguía por voluntad propia. Charlie, mientras tanto, no parecía tener remordimiento. Robaban autos, dormían en graneros abandonados, se refugiaban en casas de desconocidos que luego eran encontrados muertos. El horror crecía día a día. Cada crimen parecía más irracional que el anterior. No había patrón, no había lógica, solo una creciente mancha roja sobre el mapa de Nebraska. El 27 de enero, entraron a la casa de August Meyer, un hombre mayor conocido de Charlie. Lo asesinaron sin piedad. Su perro también fue ejecutado. Luego, en un camino rural, detuvieron a una joven pareja, Robert Gensen y Carol King. Fueron forzados a entrar a un refugio. Él recibió un disparo en la nuca. Ella fue violada y ejecutada. Algunos testigos afirmaban haber visto a Carol dentro del vehículo. Uno dijo que la vio sonreír, otro que lloraba sin cesar. Todo era confuso, las versiones se contradecían. Pero el número de muertos no dejaba de aumentar. A los periódicos comenzaron a llamarlos la pareja asesina. Comparaban su historia con la de Bonnie y Clyde, aunque la diferencia de edades entre ellos provocaba un estremecimiento particular. ¿Qué hacía una niña de 14 años acompañando a un asesino en serie? ¿Era el miedo? ¿Era amor? ¿O una mezcla de ambas cosas? Charlie hablaba poco, pero cuando lo hacía dejaba pistas perturbadoras.
Una vez dijo en Caril no tenía otra opción. En otra ocasión murmuró Ann ella quería estar conmigo. Amaba a Ann, lo hizo por amor. Cada declaración añadía una capa de misterio al enigma. Mentía, intentaba protegerla o arrastrarla con él al abismo. En una gasolinera un hombre aseguró que Carol le pidió ayuda con los ojos, pero no con palabras. No dijo nada, no gritó, solo lo miró. ¿Era una señal o una mirada vacía nacida del trauma? Las autoridades redoblaron la búsqueda. Helicópteros, retenes en carreteras, patrullas por los campos helados. El miedo se había apoderado del estado entero. Las familias dormían con las puertas atrancadas, las radios encendidas, esperando noticias. Ann, pero Charlie y Carol seguían a escapar. Cada día se alejaban más del mundo real, adentrándose en una oscuridad que parecía no tener fondo. Robaron otro auto, se dirigieron al campo. Allí asesinaron a una familia entera. Los Warden, padre, madre Wai, su doncella. Las escenas eran cada vez más brutales, más desconectadas de la lógica, más frías en cada crimen. La figura de Carol permanecía difusa. Nadie sabía con certeza si participaba, si ayudaba, si simplemente estaba allí. Los investigadores se enfrentaban a un rompecabezas imposible. Todos los indicios la colocaban cerca del horror, pero ninguno la señalaba como autora directa. La prensa empezó a crear su propia narrativa. Decían que Carol era una adolescente perversa, manipuladora, capaz de todo. Pero los psicólogos se preguntaban, ¿es posible que una niña tan joven se convierta en asesina sin mostrar señales previas? ¿O es más probable que haya sido víctima de un control psicológico profundo? Una especie de secuestro emocional donde la voluntad propia se disuelve. La sociedad pedía respuestas, Ann exigía justicia. Puro la verdad, como la nieve que caía cada noche, seguía cubriéndolo todo el 29 de enero. La huida llegó a su fin. En una carretera desierta, Charlie fue interceptado por la policía. Intentó escapar, pero fue reducido. Carol salió del vehículo ondeando un pañuelo blanco, gritando desesperadamente, «Él me va a matar». La escena dejó a los oficiales paralizados por un instante. No sabían si estaban frente a una víctima o a una actriz. Los arrestaron. Interrogados durante horas, en la historia de Charlie se desmoronaba en contradicciones. A veces culpaba a Caril Ann, a veces la defendía. Carol, por su parte, se mantenía firme: «Yo no maté a nadie. Solo tenía miedo. Charlie mató a mi familia y me llevó con él». No podía escapar, pero para muchos, esa explicación no bastaba, porque durante 11 días, 11 muertes ocurrieron. Y Carol Ann Fugate estuvo allí, siempre allí. Y entonces, la pregunta se convirtió en un eco nacional. ¿Fue realmente una niña atrapada en una pesadilla? ¿O una cómplice nacida del mismo abismo que consumió a Charlie Starkweather? La nieve, aún hoy, sigue cayendo sobre Nebraska. Wynne Susan, gélido. Parece que guarda la respuesta. Una verdad que nadie ha querido, o ha podido, escuchar del todo. La nieve aún hoy sigue cayendo sobre Nebraska, y en su silencio gélido, parece que guarda la respuesta. Una verdad que nadie ha querido, o ha podido, escuchar del todo. Pero en 1958, el silencio aún no era suficiente. Lo que vino después de la captura de Charlie y Caril fue algo más denso que la nieve. Fue un rumor colectivo que se transformó en clamor, una urgencia nacional por entender, por señalar, por juzgar, porque nadie podía aceptar que una adolescente de 14 años hubiera permanecido al lado de un asesino durante 11 días de sangre, sin levantar la voz, sin correr, sin intentar escapar. Para algunos eso era impensable. Para otros, era exactamente lo que más miedo les daba: la imagen de Carol saliendo del coche con un pañuelo blanco en la mano, gritando que Charlie quería matarla. Quedó grabada en la mente de todos los oficiales presentes, pero esa escena no fue suficiente para absolverla. Al contrario, avivó aún más el debate. ¿Por qué esperar hasta el final para pedir ayuda? ¿Por qué no aprovechar alguno de los múltiples momentos anteriores? ¿Por qué no escapar cuando Charlie dormía, o cuando entraban a las casas, o cuando tenían contacto con otras personas? ¿Por qué no correr? Las respuestas que dio Caril en los interrogatorios iniciales fueron vagas. Lloraban, se quebraba. Repetía una y otra vez que tuvo miedo, que pensó que si no obedecía, Charlie la mataría. Pero cuando los investigadores le preguntaban por detalles, dónde estaba en cada asesinato, qué hizo mientras Charlie disparaba, qué vio, qué escuchó, su mente parecía cerrar puertas. No sé, no lo vi, no estaba en ese cuarto. Palabras envueltas en niebla, palabras que no daban certezas a Charlie. Mientras tanto, parecía disfrutar del caos. En un momento decía que Caril era inocente, en otro que ella había participado, después afirmaba que se reía durante los asesinatos, luego que se escondía detrás de él llorando. Su versión de los hechos cambiaba como el viento. Nadie sabía cuándo decía la verdad. Tal vez nunca lo hizo. Tal vez nunca supo lo que era la verdad.
en uno de sus testimonios más perturbadores. Starkweather dijo: ella se quedó conmigo porque quería y mató porque podía. Esa frase apareció al día siguiente en los titulares de todo el país. La frase se convirtió en una sentencia anticipada, antes incluso de que un juez o un jurado se pronunciaran Ann, pero las cosas eran más turbias de lo que parecían. En las autopsias de algunas víctimas, se encontró que la violencia había sido extrema, más allá de lo necesario. Golpes adicionales, disparos, retordos, signos de ensañamiento. Algunos expertos forenses dijeron que esa crueldad hablaba de ira contenida, de un odio profundo, pero también reconocieron algo más inquietante. Había una firma única, sí, pero constante en una forma de matar, siempre la misma, siempre la mano de Charlie. Entonces, ¿dónde estaba Caril en todo eso? Una vecina de los Ward, asesinados días antes de la captura, declaró ante las autoridades que había visto a una niña joven asomarse por la ventana de la casa. Dijo que tenía los ojos vacíos y sostenía un cuchillo. Cuando le preguntaron si esa niña era Caril, la mujer dudó, no estaba segura. Era de noche, la imagen fue fugaz, pero esa declaración fue suficiente para alimentar el fuego de la sospecha. En cambio, otro testigo, un granjero al que Charlie y Carol asaltaron sin matarlo, dijo que Caril no hizo nada, que se quedó en el coche, inmóvil, mientras Charlie lo apuntaba con la escopeta. Ella parecía ausente, como si estuviera en otro lugar o como si ya no fuera ella. Una vez más el misterio se profundizaba. Los psicólogos empezaron a analizar el comportamiento de Carol. Algunos señalaron que presentaba signos de trauma severo. Otros, que podía haber desarrollado una forma de disociación para sobrevivir. Pero también hubo voces más duras en especialistas que aseguraban que su silencio era señal de complicidad, que las víctimas silenciosas buscan escapar. Carol. Miedo paraliza, sí, pero no por 11 días en la opinión pública. La batalla era feroz. Unos defendían a Caril como víctima de abuso psicológico. Otros la veían como una joven perversa, cómplice silenciosa de una masacre. Las madres temían que sus hijas fueran influenciadas por figuras como ella. Los padres se preguntaban cómo alguien tan joven podía haber entrado en ese torbellino sin luchar por salir en un periódico local. Escribió un editorial lapidario: no es la edad lo que nos debe conmover, sino la pasividad. El mal no solo actúa con las manos, también lo hace con el silencio. La ciudad de Lincoln se transformó en el epicentro de un terremoto moral. La gente dejaba flores en las tumbas de las víctimas, pero también escribía cartas al juez, exigiendo la pena máxima para Carila. No bastaba con encarcelarla. Querían verla pagar. Querían borrar la imagen de una niña sonriendo en fotos escolares, convertida ahora en figura fantasmal de un caso que nadie comprendía del todo. Y mientras tanto, Carol escribía cartas desde su celda, cartas a su abuela, a sus tías, incluso a algunos abogados. En todas el mensaje era el mismo: no, él mató a mi familia. Me dijo que si no iba con él haría algo peor. Yo tenía miedo, no sabía cómo salir. Pero ninguna carta decía por qué no gritó, por qué no corrió, por que no buscó a la policía. Esas omisiones fueron las más ruidosas en una enfermera que la atendió durante sus primeros días. En prisión recordaba que Carol dormía con los ojos abiertos, que hablaba en sueños, que murmuraba el nombre de su hermana una y otra vez. Betty Jean ... Betty Jean. Tal vez ahí estaba el origen del miedo. Tal vez, para ella, todo había terminado el primer día, cuando vio morir a su familia, y el resto fue solo una pesadilla vivida sin control, sin poder, sin voluntad. Pero el sistema no podía juzgar miedos ni traumas, solo podía juzgar hechos. Y los hechos decían que ella estuvo allí, durante cada crimen. El juicio se aproximaba. Los fiscales preparaban sus argumentos, la defensa buscaba informes psicológicos, y en los pasillos de la prisión las demás reclusas miraban a Carol, como si fuera un animal extraño. No sabían si temerle o compadecerla. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse, pero dentro del caso el frío seguía, un frío que no venía del clima, sino de algo mucho más hondo: la incertidumbre. Porque a cada nueva declaración, a cada nuevo informe, la pregunta se hacía más espesa, más oscura, más insoportable. Carol Ifugate fue una rehén del miedo, o una cómplice sin alma. La verdad, si existía, estaba tan enterrada como los cuerpos de las víctimas. Ese gran teatro donde se finge conocer la justicia, estaba a punto de levantar el telón. El juicio, ese gran teatro donde se finge conocer la justicia, estaba a punto de levantar el telón. Y frente a ese escenario, Carol Ann Forgate se sentó como si no comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo. Tenía el cabello recogido, un vestido oscuro que parecía tragársela, y las manos entrelazadas, con una rigidez que delataba más que el miedo. Un encierro interior que venía desde mucho antes de los barrotes
Las luces de las cámaras parpadeaban desde las gradas, reporteros con libretas en mano trazaban crónicas antes de que los hechos ocurrieran. El público no era silencioso. Se murmuraban apuestas, opiniones, insultos suaves disfrazados de suspiros. Nadie llegaba vacío al juicio. Cada uno traía una idea preconcebida, una imagen de Caril moldeada por titulares, fotografías, y el instinto humano de buscar culpables para entender el horror en el fiscal subió con paso seguro. Su rostro reflejaba una determinación calculada. No era un hombre movido por el odio. Lo movía algo más peligroso, a la convicción de que la justicia debía ser implacable. ¿Y Caril? Para él no era una niña asustada. Era una pieza central en un rompecabezas macabro, una cómplice silenciosa, quizás más peligrosa por ese mismo silencio. Con voz grave comenzó: no estamos aquí para juzgar a una niña, estamos aquí para juzgar a una mente capaz de callar ante 11 muertes. Una joven que no solo acompañó, sino que consintió, que permitió, que participó. El público contuvo el aliento. La palabra participó cayó como plomo sobre la sala, pero la defensa no tardó en responder. Un abogado de voz baja, casi susurrante, se levantó. No era espectacular, no buscaba conmover con gritos. Su estrategia era otra: sembrar duda. Duda sobre los recuerdos, duda sobre las decisiones, duda sobre la capacidad de una niña de resistir la manipulación brutal de un asesino. Carol tenía 14 años, dijo con voz calma. No tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto. No sabía si ella sería la siguiente. ¿Ustedes con 14 años habría podido escapar de eso? Y entonces empezó el desfile. Los testigos de los expertos. Los ecos de 11 muertes desfilando uno a uno frente al jurado. Primero, una enfermera de la prisión. Recordó que Carol lloraba en las noches, que murmuraban nombres, que no quería comer, que no reaccionaba con violencia sino con un silencio que pesaba. Luego, un psicólogo habló del síndrome de sumisión coercitiva, una condition en la que la víctima se adhiere emocionalmente al agresor como única vía de supervivencia. Dijo que Carol mostraba señales de haber vivido bajo ese estado, pero el fiscal fue más allá. Llevó testigos que aseguraron haber visto a Carol en momentos clave. Uno dijo que la vio sonriendo en el coche después de que mataran a una joven. Parejan otro que la oyó decirle a Charlie que alguien merecía morir. Eran declaraciones vagas, muchas veces contradictorias, pero bastaban para crear una imagen. Y a veces, eso es todo lo que necesita un jurado. Una fotografía fue mostrada, una instantánea tomada por un periódico días antes de la captura. Se veía a Caril en una gasolinera junto a Charlie. Él miraba al horizonte, ella miraba la cámara. Su rostro estaba inmóvil, pero algo en su mirada inquietaba. Era imposible saber si era miedo o aceptación. El fiscal se apoyó en esa imagen. ¿Qué ven en sus ojos?, preguntó al jurado. ¿Ven terror o ven frialdad? Y nadie pudo responder con certeza. Carol, cuando fue llamada a testificar, subió al estrado con pasos pequeños. Parecía aún más niña que en los periódicos. Su voz era débil. No tartamudeaba, pero cada palabra parecía pesarle. Yo no maté a nadie, dijo. Charlie me dijo que si no iba con él, mataría a más gente. Dijo que ya había matado a mi familia y que yo sería la próxima. No podía escapar. No sabía cómo. Le preguntaron por cada crimen. Respondió que no estaba presente, que estaba fuera, que estaba en otro cuarto, que se tapaba los oídos aunque lloraba, que rezaban, pero no bastó. El fiscal, con la calma de un bisturí, le lanzó la pregunta que se temía desde el principio: ¿por qué no gritó? ¿Por qué no pidió ayuda cuando vio a otras personas? ¿Por qué no huyó en los momentos en que claramente pudo hacerlo? Caril guardó silencio. Sus ojos se llenaron de agua, pero no dejó que la lágrima cayera. Finalmente, dijo: porque pensé que nadie me creería, porque nadie me escuchaba cuando lo hacía. Las palabras se perdieron entre el murmullo del salón. En el jurado deliberó durante días. No era un caso simple, no era blanco o negro, era una sombra que se expandía por cada rincón del juicio. Y esa sombra era Caril Ann Fugate Ann. Finalmente, el veredicto llegó: culpable de asesinato en segundo grado. Cadena perpetua. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo un silencio denso, como el de una habitación donde alguien ha muerto sin que nadie lo note. Caril no lloró. Bajó la cabeza y caminó hacia los guardias. Su paso era sereno, pero sus ojos tenían una expresión que heló a más de uno. No rabia, no tristeza, como si la niña que alguna vez fue ya no viviera allí dentro en los Cales. Algunos celebraron la sentencia, otros dejaron cartas en el tribunal exigiendo su liberación. Las opiniones estaban más divididas que nunca, y mientras tanto, los cuerpos de las víctimas seguían bajo tierra, sin que ninguna condena pudiera devolverles la voz. El país entero había visto en Carol un espejo de sus propios temores.
¿Puede el amor enfermar al punto de volver ciega a una niña? ¿Puede el miedo destruir la voluntad? ¿Puede una víctima convertirse en cómplice sin darse cuenta? Charlie Starkweather fue ejecutado poco tiempo después. En su última declaración, dijo algo que aún hoy se cita en libros y documentales. Carol era demasiado débil para decir que no, pero también demasiado débil para decir que sí. Yo la llevé, pero nunca supe si me seguía o simplemente flotaba detrás de mí. Han palabras crueles, ambiguas, han como todo lo que rodeó. Aquel caso en Caril fue trasladada a una prisión estatal. Su celda era pequeña, su rutina, monótona. El mundo olvidó su nombre poco a poco, pero en cada libro sobre crímenes, en cada charla de psicología criminal, su historia seguía latiendo como una herida que nunca terminó de cerrar, porque la verdadera condena no era la cárcel. Era la pregunta sin respuesta que quedó suspendida para siempre en la historia del crimen estadounidense. ¿Fue realmente culpable o fue solo una niña atrapada en el vértice donde el amor se convierte en amenaza, donde el miedo se viste de silencio y donde nadie, absolutamente nadie, quiere mirar de frente? El juicio había terminado, pero para Carol Ann Fergate, el verdadero encierro apenas comenzaba. No fue el chirrido de las rejas lo que selló su condena. Fue el silencio posterior, ese que se instala cuando ya no hay cámaras ni titulares, cuando las voces se apagan y queda únicamente la soledad de una celda, los pensamientos que no cesan y una historia que nadie está dispuesto a escuchar. De nuevo, la prisión estatal donde fue enviada era un edificio gris, de paredes toscas y pasillos que olían a humedad y arrepentimiento. No había flores, ni cartas, ni visitas que trajeran consuelo. Carol entró con 15 años con una condena perpetua que no solo pesaba en años, sino en el juicio moral, que la envolvía como una segunda piel. Aún las otras internas la observaban en silencio. Algunas le dirigían la palabra, con desdén o con curiosidad, como si quisieran tocar el horror para entenderlo. Otras simplemente se alejaban. La llamaban la chica de Charlie, como si fuera una extensión de él, un vestigio del mal que aún podía contagiar. Pero Caril no hablaba. Caminaba despacio, comía sola y dormía con la espalda contra la pared. A veces escribía. Llenaba cuadernos con letras apretadas, como si intentara desenredar los nudos de su pasado. Nadie sabía exactamente qué ponía. En esas páginas, algunas celadoras dijeron que eran diarios, otras aseguraban que escribía cartas a su hermana muerta, pero nunca se supo con certeza. Esos escritos se guardaban en un cajón viejo bajo la litera, envueltos en tela, lejos de miradas ajenas. En el tiempo dentro era diferente. No pasaban los días como en el mundo libre. No había estaciones, solo una repetición constante de la misma luz, la misma comida insípida, los mismos pasos arrastrados, y sin embargo, algo crecía dentro de Carila. No era odio, ni resignación. Era una forma extraña de fuerza, una determinación muda de seguir respirando, de no desaparecer por completo. En una ocasión, una terapeuta penitenciaria fue asignada a su caso. Intentó hablar con ella durante meses. Al principio, Caril se limitaba a mirarla fijamente. Luego empezó a responder con monosílabos. Más tarde, con frases cortas. Y un día, sin previo aviso, habló durante horas. Contó detalles del primer día, de cómo encontró a su madre muerta, de cómo Charlie la miró con una expresión que jamás había visto antes. Dijo que no era el mismo, que algo se había roto dentro de él, y que desde ese momento, ella ya no supo cómo salir. Me dijo que si gritaba, mataría a otra familia, que ya no tenía a nadie, que él era lo único que me quedaba. ¿Y tú le creíste? Pregon. La terapeuta en Caril tardó en responder. Luego murmuró, sí, porque ya había matado a todos los que yo quería. Esa frase quedó flotando en el informe clínico como una grieta. No justificaba, no explicaba, pero habría una posibilidad, la de una niña paralizada por un dolor tan vasto, que su voluntad fue absorbida por completo. Años más tarde, la sociedad cambió. Las voces feministas empezaron a cuestionar viejos casos. Psicólogos, criminólogos y sociólogos comenzaron a estudiar la figura de Carol no como asesina, sino como una víctima atrapada en una dinámica de control coercitivo. Se volvió un caso de estudio. Aparecieron artículos, ensayos, documentales. Algunos la defendían, otros la odiaban aún más, pero la duda se reinstaló con más fuerza que nunca. Mientras tanto, dentro de la prisión, Carol seguía envejeciendo. Cada arruga era una línea escrita por el encierro. Cada cana, un testimonio del tiempo perdido. Había cumplido 20, luego 25. A los 30, se convirtió en una mujer de andar lento y mirada vacía. Ya nadie recordaba su voz infantil. Solo quedaba el eco de lo que pudo haber sido, y nunca fue. En un día, alguien nuevo llegó a la prisión. Una joven interna con una historia distinta, pero con ojos similares. Y por primera vez, Caril habló sin que la obligaran. Le enseñó a leer.
Le mostró cómo mantenerse en pie. Aquella chica escribió luego una carta donde decía: no sé si Caril es inocente, pero sí lo es. Esta cárcel mató a una niña que el mundo no quiso salvar. En 1973, después de cumplir 18 años en prisión, un comité de revisión aceptó considerarla para libertad condicional. Fue un proceso largo, lleno de polémica. Las familias de las víctimas se opusieron. Algunos abogados la defendieron con vehemencia. Y entre todo ese ruido, Caril se mantuvo en silencio. No pidió perdón, no exigió nada. Solo esperó. Finalmente, se le concedió la libertad condicional. El 20 de junio de 1976, Caroline Forgate salió por la puerta del penal. Tenía 32 años. Nunca había conducido un auto. No sabía cómo funcionaban los teléfonos modernos. El mundo había cambiado sin ella. Eligió no regresar a Nebraska. Se mudó a Michigan bajo otro nombre. Trabajó como cuidadora en un hogar de ancianos. Nadie allí sabía quién era realmente. Se casó con un hombre viudo, amable, que nunca le preguntó sobre el pasado. Vivieron en una casa pequeña, con un jardín silencioso y un porche donde Carol solía sentarse al atardecer, sin hablar, solo mirando, pero la historia no la soltó. Cada cierto tiempo, un periodista la descubría. Algunos intentaban entrevistarla. Ella nunca respondía. Otros publicaban su ubicación. Entonces, se mudaba, siempre sola, siempre con la sombra de Charlie Starkweather siguiéndola como un espectro en 2014. Ya anciana, Caril intentó limpiar su nombre. Solicitó un indulto oficial, dijo que había cumplido una condena que no merecía, que el tiempo había revelado verdades que el juicio no quiso escuchar. Pero la petición fue denegada. En esa misma época, un documental incluyó una entrevista con ella. Su voz era suave, gastada. Dijo una frase que estremeció a muchos: yo no maté a nadie, pero todos murieron a mi alrededor. Y eso, por dentro, también mata. No hubo respuestas, en solo más preguntas. El pasado se volvió aún más nebuloso. Las generaciones nuevas volvieron a preguntarse lo mismo que se preguntaron en 1958. ¿Fue realmente culpable? Carol murió en 2023, a los 79 años, en la misma casa silenciosa donde había vivido desde hacía décadas. No dejó testamento, solo una caja con fotografías, cartas y un diario que comenzaba con esta frase: a veces, la única manera de sobrevivir es volverse invisible, pero lo invisible también duele. En su tumba no tiene nombre, solo una flor blanca que alguien cada cierto tiempo deja al pie. Nadie sabe quién, y así, la historia de Caroline Forgate terminó como había comenzado, envuelta en misterio, en dudas que se niegan a morir, porque la justicia dictó una sentencia por la verdad. Esa tal vez quedó enterrada bajo la nieve de Nebraska, junto a los gritos que nunca se escucharon. Pero hay verdades que no descansan. No importa cuántos años pasen, ni cuán lejos se escondan sus testigos. Algunas preguntas, como fantasmas inquietos, regresan una y otra vez, buscando una forma de cerrarse y resolverse. Y la historia de Caroline Forgate es una de ellas. Porque aunque la tierra haya cubierto a Charlie Starkweather, aunque los periódicos hayan amarilleado en archivos olvidados, y aunque Carol haya vivido bajo otro nombre, la duda jamás murió. Con el paso del tiempo, la figura de Carol comenzó a despertar una atención distinta. Ya no era vista solamente como la adolescente cómplice de una masacre. Se convirtió en un ícono enigmático. Aparecía en libros de criminología, en seminarios sobre coerción psicológica, en documentales que analizaban los mecanismos del miedo y la manipulación. Ya no era solo una nota al pie en la historia de un asesino. Era un enigma por sí sola. En 2014, cuando solicitó el indulto formal al estado de Nebraska, el mundo volvió a mirar hacia atrás. La prensa desempolvó titulares antiguos, las universidades abrieron sus archivos, y viejos testigos volvieron a ser buscados para declarar, esta vez frente a las cámaras. Caril, de rostro envejecido, habló poco, dijo lo necesario, y nada más. En su voz, aunque gastada, era firme. Había aprendido que, en la duda, el silencio era tanto refugio como castigo. Los nuevos análisis del caso revelaron detalles antes ignorados, archivos que habían estado extraviados, grabaciones que nunca fueron reproducidas, declaraciones de testigos que no se presentaron en el juicio original. Una de ellas, de una mujer que decía haber visto a Charlie amenazar a Caril con una pistola mientras dormían en un auto robado. Otra, de un investigador forense que descubrió inconsistencias en la ubicación de los cuerpos y las huellas de los zapatos han huellas de hombre. Siempre huellas de hombre. En un criminólogo publicó un artículo titulado La sombra de Charlie. El caso de Caril Forgate como paradigma del trauma adolescente. En él afirmaba que Caril mostraba un patrón claro de sometimiento psíquico propio de víctimas jóvenes atrapadas en relaciones violentas. Comparó su caso con otros similares de chicas utilizadas por hombres mayores, manipuladas emocionalmente hasta quedar paralizadas por el miedo,
Pero no todos estaban convencidos. Los familiares de las víctimas seguían firmes en su dolor. Que nadie sobrevive a 11 asesinatos sin tener las manos manchadas. Que Caril pudo haber escapado, que no gritó, no huyó, no pidió ayuda, que el miedo no justifica el silencio total. La atención volvió a los medios. Se publicaron editoriales tanto a favor como en contra. En redes sociales, miles de personas debatían con una pasión que parecía revivir el caso como si acabara de ocurrir. Una nueva generación descubría el rostro de Carol, y la miraban con ojos diferentes. No era una simple villana. Era una niña rota, o quizá una testigo cómplice, o algo peor, a una víctima que jamás pudo escapar en un programa de televisión. Una periodista preguntó en voz alta, ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si Carol era inocente y la encerramos durante décadas sin que nadie la defendiera? Realmente, la pregunta quedó sin respuesta, pero no sin eco. En aquel año el Estado rechazó su petición. Dijeron que los hechos eran irrefutables, que había estado presente en todos los crímenes, que no había intervenido para detener nada, que su historia no podía reescribirse. El indulto fue negado, aunque Caril no hizo declaraciones. Cerró su puerta. Se sentó en su porche, como lo hacía cada atardecer, y miró las sombras alargarse sobre el jardín. Dicen que en ese momento una vecina la vio llorar por primera vez en años. No gritó, no sé, solo dejó caer la cabeza entre las manos, y permaneció allí, inmóvil, mientras el sol desaparecía detrás de los árboles. Pasaron los meses, y Caril envejeció más rápido que antes, como si el rechazo del indulto hubiese terminado por romper lo poco que le quedaba intacto. Dejó de hablar con los pocos amigos que tenía, dejó de asistir a los grupos comunitarios donde ayudaba, empezó a caminar más lento a cama hermanos, a dormirse con la radio encendida, como si necesitara voces humanas para no enfrentarse a las suyas propias. A una enfermera que la atendía, ocasionalmente dijo que Caril tenía pesadillas frecuentes, que hablaba dormida, que murmuraba los nombres de sus padres, de su hermanita, que repetía una y otra vez, yo no los maté, yo no los maté. Y sin embargo también tenía momentos de calma absoluta, silencios prolongados donde parecía estar viendo escenas que nadie más podía ver. A veces se le escapaba una sonrisa triste, y decía, Charlie. Él se llevó todo, pero no me llevó a mí. Falleció en noviembre de 2023. Una Noshisen. Luna, en la misma casa donde vivía desde hacía décadas, fue encontrada en su sillón, con una manta sobre las piernas y una libreta abierta sobre el regazo. La última página estaba escrita con tinta temblorosa. Decía, no quiero que me perdonen, quiero que me escuchen, que crean que tuve miedo, que fui una niña, y que aunque no grité, todo dentro de mí gritaba sin parar. Su muerte no fue noticia principal, pero sí generó columnas, tributos y un nuevo interés por el caso. Un periodista escribió en la historia de Caroline Fugate, final claro, porque el dolor no cierra con una sentencia, porque el miedo no muere con la edad, y porque a veces la justicia llega demasiado tarde o no llega nunca. Los restos de Caril fueron incinerados. No hubo ceremonia, no hubo flores, solo una pequeña urna en un estante de madera, custodiada por la sobrina de su esposo, quien nunca conoció su historia completa. Esa mujer, años después, entregó a una fundación los diarios que Carol había escrito en prisión. Algunos eran confusos, otros eran precisos y detallados. Todos eran profundamente humanos. En ellos no había odio, solo dolor, preguntas sin respuestas, y una niña intentando entender por qué su vida había sido devorada por la sombra de otro. Hoy, más de 6 décadas después, el caso de Caroline Fugate sigue siendo debatido. ¿Fue cómplice? ¿Fue víctima? ¿Fue ambas cosas a la vez? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero quizás, solo quizás, la verdad no está en los archivos ni en las sentencias. Quizás está en el sonido mudo de una niña que camina detrás, de un monstruo, temblando, sin saber si dar un paso más, o detenerse para siempre, y en algún rincón de Nebraska. Cuando la nieve cae sin prisa y el viento arrastra los ecos de un pasado cruel, parece escucharse algo leve, casi imperceptible. Susurran una voz que por fin se atreve a decir, yo solo quería volver a casa. La noche cae con una lentitud pesada sobre Nebraska, como si incluso el tiempo se negara a avanzar en un lugar marcado por tanto silencio. En el campo abierto, el viento sopla entre los maizales secos, rozando los árboles desnudos, arrastrando memorias que ya no tienen a quién pertenecer. La nieve, pálida y quieta, cubre los caminos olvidados donde alguna vez pisaron 2 sombras. Una, la de un muchacho con el alma rota. La otra, la de una niña que quizás nunca fue vista realmente. En algún lugar entre la memoria y el olvido está la figura de Caroline Fugate sentada en su viejo porche, con la mirada perdida en un horizonte donde ya no quedan monstruos, pero tampoco respuestas. Los años han pasado, pero dentro de ella sigue resonando el eco de una pregunta que jamás encontró refugio.
¿Qué es peor? ¿Haber sido parte o no haber podido escapar? Sus ojos se cierran lentamente, no con cansancio, sino con resignación. Ensas labios, no hey re, solo una frase apenas susurrada, que se pierde entre el crujir del invierno. Yo no grité, pero por dentro siempre estuve gritando. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa en sombras, la silueta inmóvil, la nieve cayendo como ceniza sobre una historia enterrada. No hey música, no hey you, solo la certeza de que a veces el misterio más profundo no es el de los crímenes cometidos, sino el de las almas que sobrevivieron a ellos. Y en el silencio final, cuando todo parece detenerse, una última frase queda flotando en la oscuridad a veces. La inocencia no se pierde por elección, se pierde por miedo. Ask ChatGPT.